Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar un poco la astrología de este conflicto que hay entre Javier Milei y España, sobre todo con el presidente español Pedro Sánchez. No tengo de todo claro cuál es el cargo de Pedro Sánchez porque algunos le ponen el primer ministro español, pero otros dicen es el presidente del gobierno, así que no sé exactamente. Generalmente España tenía primeros ministros, pero no sé ahora cuál es el cargo. Eh, Vamos a hacer un breve resumen de lo que pasó para los que no sepan. El presidente argentino Javier Milei viajó en el avión presidencial a España, pero no como visitante, digamos, invitado por el gobierno, como jefe de Estado, sino que fue invitado a participar en un acto político, porque va a haber elecciones pronto en España, de un partido, el partido Vox, que es considerado el partido un poco de la extrema derecha, ¿no? Es decir, siempre en España estaba el Partido Socialista Obrero Español, que era el partido de la centroizquierda socialdemócrata, y el partido de la centroderecha, que era el Partido Popular. Pero después aparecieron otros partidos como Podemos, que era una especie de izquierda medio kirchnerista, medio parecido a la Cámpora, se decía. Y Vox, que son como una especie de derecha mucho más dura, ¿no? Y bueno, Javier Milei, que es una especie de ídolo de toda esta gente medio de derecha, viajó a hablar en el acto de Vox. Eh, Cuando llegó no tuvo ningún contacto, digamos, él es el presidente argentino, ¿no? Pero no tuvo ningún contacto con las autoridades españolas, y cuando habló en el acto de Vox empezó a criticar al gobierno español muy duramente y criticó a Pedro Sánchez, el presidente o primer ministro español, y sobre todo a su esposa, quien tuvo, que fue involucrada en escándalos de corrupción, aunque todavía no hay nada probado, supuestamente, digamos, todavía están en etapa de investigación esos escándalos. Bueno, como respuesta a las críticas bastante feroces de Javier Milei, el gobierno español le exigió que Milei se disculpara. Milei dijo que no se iba a disculpar, entonces llamaron primero a consulta a la embajadora, y después, bueno, ahora anunciaron que van a retirar el embajador de la Argentina. Javier Milei dijo que eso es una estupidez, que Argentina no va a retirar el embajador de España, con lo cual queda una situación curiosa, porque generalmente cuando un país retira un embajador de cual país A retira un embajador del país B, el país B retira al embajador del país A, pero hay que decir también, para ser justos, que no es que esto no lo empezó necesariamente Milei, ya venía un poco de antes la cosa. Ya había habido críticas a Milei de un miembro del Parlamento, no, de un ministro, me parece, del gobierno español, que había dicho que Milei consumía sustancias, y bueno, había habido una serie de cruces, ¿no? Digamos, bastante violentos digamos, diciéndose cosas feas unos a los otros. Quiero hacer un mini análisis, antes que nada, no astrológico, sino de cómo es la situación. Hay algunas cuestiones un poco extrañas en toda esta situación. La primera es que Milei viaja como presidente argentino en el avión presidencial, o sea, si le pagamos todos el viaje por una cuestión de seguridad. Antes Milei estaba viajando en aviones de línea, pero ahora por una cuestión de seguridad empezó a viajar en el avión presidencial, pero él no viaja a representarnos a todos, sino que viaja como, digamos, dirigente de una facción política, o como representante de una facción política. Si Milei tiene esta cuestión que ya sabemos todos, que él cree que, digamos, él tiene un poco la verdad con respecto a cómo tienen que ser las sociedades y la política y la economía, digamos, y enfrenta una cruzada con todos los que piensan distinto a los que llaman colectivamente los zurdos o la izquierda, y cree que su rol en el mundo tiene que ver con, digamos, luchar en todos los frentes una cruzada contra esta izquierda que, según él, empobrece a la gente, etcétera. Pero bueno, lo hace como presidente y funcionario argentino. Le estamos pagando todos el viaje para que él vaya y se pelee con el gobierno español, lo cual puede que le traigas, digamos, que tenga sentido desde el punto de vista de Milei como rol de cruzado de una serie de ideas, pero no tiene mucho sentido que haga eso en tanto en cuanto Milei presidente de los argentinos. A los argentinos nos conviene más llevarnos bien con España que llevarnos mal con España, ¿no? Como nación, ¿no? Como país productivo.
Eh, por otro lado, es un poco extraño que Milei apoye tanto a esta gente de Vox, porque la ultraderecha española, por decir así, o la derecha más extrema española en Europa, en toda Europa, son aquellos que detestan a los inmigrantes. Es decir, hay una cierta diferencia entre lo que sería la derecha española y latinoamericana. Es decir, por lo general la derecha en Europa es súper nacionalista, ¿no? Entonces es esa Europa que desprecia a los inmigrantes, desprecia a los extranjeros, desprecia a los diferentes, es antisemita, o en su momento era antisemita. O sea, todos los que no sean como ellos quedan afuera, ¿no? Mientras que en la Argentina ese tipo de derecha no es tan así. De hecho, hasta un poco la izquierda tiene un poco mucho de eso, ¿no? Es decir, un nacionalismo un poco como el de Guillermo Moreno, ese tipo de cosas que creen en la digamos que al mismo tiempo en que el Estado tiene que participar en todo, ¿no? No, es decir, no es una derecha liberal en lo económico. O bueno, Biondini, o todo ese tipo de gente. No quiero decir Guillermo Moreno, dije Guillermo Moreno por decir algo. Pero y después un poco lo que sería la derecha liberal argentina, la que corresponde a Milei, al contrario, siempre se le asignó el rol de que estaban más con ideas extrañas, foráneas, con de intereses los yanquis, con los ingleses, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Mientras que la izquierda, perdón, la derecha, la derecha más ultra en Europa siempre fue mucho más nacionalista en contra de los extranjeros, ¿no? Entonces es raro porque son estos los de Vox los que quieren que todos los argentinos que estén allá se vayan, que cierren, ¿no? Digamos, que desprecian a los latinoamericanos porque no son europeos, porque son de segunda, ¿no? No digo todos los de Vox, pero una buena, digamos, los que piensan así generalmente votan a Vox, ¿no? Entonces es un poco raro, de vuelta, que como presidente de los argentinos, Milei apoya a una facción que en el fondo, en algún punto, se va a volver en contra de los argentinos, ¿no? Eh, Ahora, esto lo tengo que decir, yo analicé la carta de la lunación del día 23, los que habrán visto el video, está en mi canal, lo posté hace unos días, y ahí me fijé y el maléfico estaba en la casa 9 y dije concretamente que Milei esos días, ya había viajado a España cuando hice ese video hace unos días, y dije es muy probable que Milei hable de más en el acto que tiene que hablar y termine provocando un conflicto diplomático con España. No sería algo para descartar conociendo a Milei, y pasó exactamente tal como lo dije, así que quería jactarme un poco de eso. A ver, Milei no tendría que cuidarse un poco, no tendría que andar por ahí, digamos, insultando gente, porque es- el eclipse del 8 de abril fue, el eclipse solar, le cayó en su medio cielo. Entonces, cuando un presidente tiene un eclipse en el medio cielo muy fuerte, eso significa que un eclipse angular siempre es malo para una persona, y cuando cae en el medio cielo significa una pérdida de poder, pérdida de reconocimiento. Esto lo hablamos en el video que hablé del eclipse. Ahí todos, digamos, mis colegas están todos hablando, Juan Cruz Sirius habló de esto y otros colegas, la gente del Cava. Eh, Hay que ver, entonces, esto significa que Milei va a empezar a recibir golpes y que va a sufrir algún tipo de caída o algún tipo de pérdida de popularidad o de problemas o de, digamos, de cuestión con su autoridad, ¿no? Que va a ser desafiada, o eh, ya en el Congreso digamos, en el Senado está teniendo todos estos problemas para aprobar la ley de base. Se habló del ¿cómo se llama? Del Pacto de Mayo que se iba a firmar. Bueno, digamos, se anunció que el 25 de mayo no se va a firmar el Pacto de Mayo. Eso también voy a jactarme de que yo, cuando Milei anunció el Pacto de Mayo, yo miré las cartas, miré tanto la carta de cuando Milei había hecho el anuncio del Pacto de Mayo, o el llamado, por decir así, al Pacto de Mayo, y dije, el maléfico es Saturno, está en conjunción con el Sol, esto no va a salir como Milei quiere. Efectivamente, no salió como Milei quiere, en el sentido que no se va a firmar por lo menos el 25 de mayo, que era la fecha que Milei había propuesto. Puede que se firme, pero más adelante. Y
bueno, y Milei tiene algunos frentes abiertos y no sé cuál es el punto de ir abriendo otro con ese, sabiendo que tiene ese eclipse ahí, bueno, sabiendo, probablemente él no lo sepa, ¿no? Pero algún asesor de que sepa astrología debería decirle, no sigas peleándote con todo el mundo porque tenés un eclipse en el medio cielo, que eso te va a traer derrotas políticas, problemas políticos, caída de popularidad, caída de imagen, caída de autoridad, algo de esto, ¿no? Bueno, y yo hice varios videos acerca de la carta natal de Javier Milei, pero no está de más mirar 3 o 4 aspectos en su carta natal. Javier Milei es, bueno, Sol en Libra, Luna en Leo y ascendente Géminis en los 27 de Géminis. Ya expliqué toda esta cuestión de que él nació a las 11:50, a las 23:50, a las 11:50 de la noche del día 22 de octubre de 1970, pero en la partida de nacimiento pusieron que él había nacido a medianoche del 23, lo cual, pero esto no es así porque él siempre festejó el día 22, pero bueno. A ver, Javier Milei tiene el Sol en Libra, que el Sol está en caída en Libra, pero podemos no tomarlo, pero lo tiene en el grado 29 de Libra, y también tiene a Marte en Libra, tiene 4 planetas en Libra, tiene un stellium. Tiene a Mercurio, que es el regente del ascendente en los 26 grados de Libra, en la casa 4. Urano en los 10 grados de Libra y a Marte en el primer grado de Libra, ¿no? Sabemos que, bueno, Libra es paradójicamente el signo de los buenos modales y de la diplomacia, ¿no? Porque se lo he puesto a Aries. Aries es arreglar las cosas a los golpes, Libra es arreglar las cosas hablando, ¿no? Siempre se dice que en astrología, digamos que en astrología kármica sobre todo, que el grado 29 es el grado anarético, se llama el grado kármico. Entonces que un planeta en el grado 29 no funciona como si estuviera en el signo en el que está. El Sol de Milei evidentemente no funciona bien como Sol libriano, es decir, las personas librianas generalmente son diplomáticas, ¿no? Milei no, es una persona que es de pelearse con todo el mundo. Y vamos a ver, bueno, el regente de Libra es Venus, y Venus está muy mal puesto en esta carta porque está en Escorpio, que es el signo de su detrimento, en conjunción con Neptuno, que sabemos que Neptuno es el planeta que disuelve cuando un planeta está en conjunción a Neptuno, es como que la energía de ese planeta se disuelve un poco y está en oposición a ese Saturno en los 20 grados de Tauro que tiene Milei en la casa 11, que encima es el maléfico de secta, ¿no? Es el maléfico de la carta de Milei. Entonces todo esto nos da un Venus que rige, si todos los planetas que están en Libra están regidos por un Venus que está en pésima posición. Entonces todo lo libriano funciona muy mal, ¿no? En Milei. Entonces de diplomático no tiene nada. Es decir, el diplomático es el que tiene que de alguna manera solucionar o calmar los conflictos. Milei está más hecho para crear conflictos que para solucionarlos, ¿no? Y el único planeta que funciona más o menos bien en Libra, bueno, es ese Neptuno en Libra, que es generacional, y ese Mercurio en Libra, pero ninguno funciona bien porque el regente está mal, está en detrimento en Escorpio, está en oposición a Saturno, que es el maléfico de la carta. Entonces no. Y fíjense qué interesante, yo muestro esto no tanto como para criticar a Milei, porque pobre, si le tocó esta carta, pero para que nos demos cuenta las personas que nos interesa la astrología, de qué manera, es decir, porque en la astrología moderna todas estas cosas es como que no se tomaban muy en cuenta, ¿no? Si un planeta estaba en caída, si un planeta estaba en maléfico, benéfico, es como que todas esas categorías, la astrología psicológica dijo, no, todo es diferente, todo es válido, todo tiene un propósito. La astrología tradicional decía, no, si un planeta está en el signo de su detrimento funciona mal, y acá podemos ver una persona con mucho Libra que en lugar de ser diplomática va a un país, digamos, donde lo invitan e insulta al gobierno, al presidente, queda mal con todo el mundo, crea un conflicto diplomático al punto que, a ver, España es nuestra madre patria, que España nos retire el embajador. Yo creo que en ningún momento de la historia ocurrió que el embajador español se retiró de la Argentina. Pero bueno, Milei lo logró con esta carga, una carta con tantos planetas mal puestos en Libra, lo logró. Y también hay que ver que ese Marte que Milei tiene en el primer grado de Libra
es un Marte que ese Marte está particularmente bueno, está también en detrimento en Libra, ¿no? Es un Marte que funciona mal y que más que ser, digamos, un Marte asertivo que va a buscar las cosas, que va a luchar por algo, es como un Marte pendenciero, ¿no? Que busca problemas, que busca, ¿no? Me refiero como si fuera agresivo de buscar pelea y nada más, ¿no? Es decir, cuando Marte está en caída, es como si fuera, podríamos decir, un cuchillo desafilado, ¿no? Es como que quizás causa más daño que un cuchillo afilado que cumple un poco con su función, ¿no? Es más, como esto yo ya lo mencioné en las otras cartas que hice, otros videos que hice de la carta de Javier Milei. Cuando una persona tiene Marte en caída, sobre todo un hombre tiene Marte en caída, aparte de ese Marte está en conjunción con Plutón, está en una conjunción fuera de signo, pero está en conjunción con Plutón. Podemos, es decir, en la carta sobre todo de un hombre, cuando Marte está en caída, es como que hay una especie de enojo, como que la persona está siempre enojada porque no puede expresar bien ese Marte no se puede expresar bien, entonces la persona queda siempre como enojada, frustrada, ¿no? Y tiene toda esta cosa bueno, de pelear y buscar con un poco la pelea y la queja, ¿no? Y la crítica constante, ¿no? Es como esas personas que están siempre de mal humor, ¿no? Pobre, y esto lo digo, decía, a nivel personal, no lo digo como una crítica, eso, hay que bancarse eso, ¿no? Obviamente, Milei tiene cosas buenas, eh, ese ascendente Géminis hace que sea un excelente comunicador, es una persona muy entrenada para hablar, muy inteligente, ¿no? Muy que fue, bueno, fue capaz, es decir, lo más admirable de Milei fue que fue capaz de cambiar un poco el eje de discusión. Es decir, cuando Milei empezó a decir que había que revalorizar las ideas liberales, eso era mala palabra, es decir, todo el mundo estaba de acuerdo en que el Estado fuerte, el kirchnerismo, ¿no? Y Milei cambió todo digamos, la discusión en la Argentina política, tiene un antes y un después de Milei, eso hay que reconocérselo, ¿no? Tiene cierta, digamos, mucha habilidad política, ¿no? Pero bueno, tiene toda esta cosa de que le encanta, digamos, no tiene otra que buscar conflicto, ¿no? Algunos analistas políticos dicen, no, Milei en realidad busca conflicto porque esto es parte de una estrategia que tiene que ver. Yo no sé si con esta carta es parte de una estrategia. Esta carta, aunque, digamos, aunque le conviniera ser diplomático, él no puede ser diplomático. Fíjense lo que hizo en el Congreso, cuando llamó al Pacto de Mayo, fue un día en el Congreso donde empezó insultando al Congreso, diciendo que todos tenían intereses, que todos eran poco menos que ladrones, pero que bueno, él llamaba un Pacto de Mayo, aunque sabiendo que probablemente los otros no iban a ir al Pacto de Mayo. Es una manera medio rara de llamar un pacto fundacional, ¿no? Ahora, la última cuestión que quiero tocar es, bueno, esa luna tan en Leo fuerte que tiene Milei en casa 2, ¿no? Porque la carta de Milei es una carta nocturna y recordemos que las cartas nocturnas se dice, tradicionalmente suele pesar más, la persona se identifica más con la luna que con el sol. Entonces en el caso de Milei se identifica obviamente mucho más con Leo que con Libra. Lo cual, si uno lo piensa un poco, creo que es obvio, porque Milei bueno, se deja el pelo largo, se hace llamar a sí mismo el León, tiene como una cosa muy de aparecer en los medios, él incluso ahora anunció que va a presentar su disco en el Luna Park y que va a cantar, es decir, le encanta estar arriba del escenario, en los focos, en las luces. Pero bueno, ojo que la luna en Leo, esto lo tenemos que decir todos, la luna en cualquier signo siempre es un mecanismo de defensa para que la persona se sienta bien, es decir, a Milei le toca ser más geminiano porque ese es su ascendente, no tanto leonino. Entonces, para alguien con luna en Leo es una tentación ir a un país y pelearse con el presidente de ese país y que le retiene el embajador y estar en todos los diarios del mundo. Si esa luna en Leo brilla, cuanto más despelote armen esos planetas mal puestos en Libra que tiene Milei y digamos, más contenta se va a se va a sentir esa luna en Leo por digamos, la prensa que va a ganar, pero eso no sé si le hace bien a él como político o como persona, y definitivamente creo que no nos hace bien a los argentinos como, digamos, personas que estamos representadas por Milei, porque Milei está buscando, digamos, es la parte neurótica de Milei la que está buscando todos estos problemas, ¿no?
Más allá de que, a ver, es posible que, estoy seguro que muchas de las cosas que dijo Milei acerca de Pedro Sánchez son ciertas, que la mujer de Pedro Sánchez es, digamos, corrupta y todo eso. A ver, no estoy seguro, no conozco demasiado de España, pero sería muy posible, no es que estoy defendiendo a Pedro Sánchez. Ahora, ¿le corresponde a Milei como presidente argentino ir a meterse en lo que hace la esposa de Pedro Sánchez? No sé. Es una pregunta, ¿no? Así que bueno, amigos, yo creo que todo este conflicto con España tiene que ver un poco con, se explica desde Milei, desde todas estas cosas. Hay que ver que en el momento que Milei, bueno, dijo todas estas cosas, el Sol estaba en Tauro en conjunción a Júpiter, ¿no? Entonces cuando el Sol está en conjunción a Júpiter, las personas que tengan Leo, como esa luna en Leo de Milei, y se sienten como envalentonadas para justamente ir al extranjero y cruzar límites, ¿no? Que es un poco lo que tiene que ver con Júpiter, ¿no? Es decir, y estamos hablando de un presidente que de repente se siente envalentonado, empieza a hacer cosas, digamos, que por ahí alguien más cauto, con un momento de más cautela o más saturnino no haría, ¿no? Pero Júpiter tiene que ver un poco con esas energías de expansión, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Nada, quería mencionarlo porque, bueno, primero lo mencioné en el video que hice acerca perdón, de la luna nueva en Sagitario, que en realidad comienza el día 23, pero bueno, vamos a comenzar con con todo el mundo hablando del conflicto entre Argentina y España y el retiro de la embajadora española y toda esa cuestión. Digamos, y bueno, mencioné muchas veces o varias veces cuando hice los videos acerca de Javier Milei un poco todas estas cuestiones que yo veo en su carta con respecto a lo mal aspectado que está lo libriano, la poca diplomacia que tiene Milei, el enojo constante que tiene Milei de siempre estar buscando un enemigo en cual echarle la culpa de todo, ¿no? Hay un trabajo con la sombra muy mal hecho en Milei, es decir, el trabajo, es decir, en psicología junguiana, cuando nos volvemos locos contra otro y le echamos la culpa de todo a otro, es porque nos estamos negando a ver nuestra propia sombra, estamos proyectando todas las energías que rechazamos de nosotros en otro y creemos que si ese otro desaparece vamos a ser perfectos, y no, eso horrible que estamos viendo está dentro nuestro, no en el otro, no es los zurdos, la izquierda o la colectivista, ¿no? Eso yo ya lo vi, lo mencioné también en la carta de Milei, ¿no? Aparece, digamos, ese Venus tocado por Neptuno, toda esa energía neptuniana, él la siente como algo, digamos, como algo ajeno, pero él también tiene una energía, todos tenemos una energía neptuniana y por lo tanto colectivista, ¿no? Porque Neptuno no le queda otra que ser colectivista, porque nos dice en el fondo, todos somos uno, ¿no? Es la energía del plano espiritual, ¿no? Así que bueno, no quiero hacer un video muy largo, vamos a parar acá. Esto es un poco lo que tengo para decir acerca del conflicto de Javier Milei con España, con el presidente español, y bueno, espero que veremos cómo se va desarrollando, ¿no? Así que bueno, amigos, gracias por llegar hasta acá. Les pido, como siempre, que me den un me gusta si les gustó el video, y si les interesa mi contenido, que les pido que se suscriban y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.